Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estar juntos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosa de la lección puede ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por tras de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por tras de un accidente, por tras de una caída personal nuestra, por tras de un fracaso financiero, por tras de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Eso está bien para gente sin Dios, pero era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por tras de la cortina hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón
con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy un guerrero cualquiera, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal. A pesar que las batallas de Israel iban a ser literales, había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo. Quita tus zapatos porque este lugar es santo. Este lugar es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos, otras veces los vemos, no como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual. La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior.
Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue, pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel cantó después que cruzó el Mar Rojo cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por detrás de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos. Era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos. Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice, el Señor luchará por ustedes. La parte
del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios. ¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora, esta guerra, ya que no es nuestra, Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual. Vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo, armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden, sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos 2 auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder Moisés no se cansase.
Y así, mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa, que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro, era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos a los ojos de todo el mundo el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es, hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. La única manera de salir victoriosos es confiar en Dios, pero ese confiar en Dios es vestir la armadura de Dios. Y ese vestir la armadura de Dios es orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días, alimentar el espíritu y buscar a una persona y llevarla a los pies de Jesús. Entonces tu victoria está garantizada. Que Dios te ayude, querido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Déjate guiar por Él. El enemigo es una fuerza real. Un ángel caído existe, pero no tengas miedo de él. No puede derrotarte si tú estás escondido en las manos de Dios. Un abrazo. Muchas bendiciones para ti.